Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El escándalo previo a la campaña a presidente. Un escándalo que termina estallando imprecisamente y en un momento inoportuno, porque estamos de cara a las elecciones presidenciales. Me refiero al Insaurralde Gate, que tiene que ver con el ex intendente, o mejor dicho, actual intendente de Loma de Zamora en uso de licencia, con lo que pasó. Y acá entra la dicotomía, ¿hasta qué punto la vida privada y la vida pública termina siendo pública, valga la redundancia? Y fíjate un ejemplo de lo que decía Cristina en aquel momento sobre Martín Insaurralde. Fíjate. La verdad que Martín convirtió en un modelo de gestión y también, por esas cosas de la vida, en un modelo de vida. Yo siempre digo una cosa, no hay hombres públicos y hombres privados, hay hombres. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena vida pública también. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena La vida pública privada en realidad se convierte en vida pública. Me parece que en este caso el kirchnerismo, el Frente de Todos, o los dirigentes en general, y sobre todo los peronistas, le tendrían que hacer caso a este ícono del peronismo, como fue en su momento que le termina disputando el poder a Carlos Menem, gobernaba prácticamente ese poder del peronismo en la ciudad de Buenos Aires y va a una interna con el peronismo renovador que lo llevaba en aquella fórmula al ex gobernador de la Sota, que todavía no había sido gobernador, pero le termina ganando esa interna. Fíjate lo que decía Cafiero, si vamos al caso, a quien le tendrían que hacer caso sobre la vida pública, un hombre que conoce o conocía la política porque también fue ministro de Perón en aquella época. Fíjate lo que decía sobre la vida privada de aquellos que tienen funciones públicas. Hay un precepto constitucional que dice que las acciones privadas de los hombres solo quedan reservadas al juicio de Dios. Esto vale para todos, menos para alguien o menos para algunos. Los que tenemos vida pública no tenemos derecho a tener vida privada. Esto es doloroso, pero así tiene que ser. Nosotros tenemos que tener la suficiente transparencia para que la gente que nos acompaña con su voto o que nos acompaña con su apoyo sepa qué somos, cómo somos, no solo en nuestra vida pública, sino también en la relativa intimidad de nuestra vida privada. El hombre público no tiene vida privada. La vida privada lo pueden tener aquellos empresarios, aquellos que no ejercen la vida pública. Pero lo concreto es que esa vida privada, en este caso del escándalo que termina estallando, se convierte en pública, sobre todo porque termina estallando cuando el INDEC da a conocer que el 40% de los argentinos son pobres, un número que seguramente va a crecer cuando el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina termina haciendo esa encuesta. Cuando entendemos que casi el 60% de los menores de 15 años son pobres. Martín Insaurralde termina en el Yate Gate, en Marbella, con una modelo y la fortuna que termina derivando en eso. Ahora, hay varias conjeturas. Primero, ¿fue una operación esto? ¿Fue una carpeta? ¿Fue algo de la AFI? No creo que haya sido fuego amigo, si tenemos en cuenta que Martín Insaurralde termina siendo el jefe de gabinete de Axel Kicillof, impuesto de alguna manera por Cristina Fernández de Kirchner. No creemos que haya sido fuego amigo. Y la otra cuestión que pasó esta semana tiene que ver con la jueza afín al kirchnerismo, que es Ana María Figueroa. Lo concreto es que la Suprema Corte de Justicia la termina jubilando y en senadores terminan empatando y termina desempatando en ese momento la esposa del gobernador de Santiago del Estero. Con lo cual ahí también tenés un conflicto de intereses, ¿no? Lo cual sería bueno que entre otras cosas hayan leído El espíritu de las leyes de Montesquieu, aquel pensador que influyó mucho en la Revolución Francesa de 1789, sobre el espíritu de las leyes y la separación de poderes, ¿no? Lo concreto es que la Corte Suprema de Justicia la termina jubilando. A través de una artimaña, Cristina Fernández de Kirchner lo termina ratificando porque es afín a los fallos de Cristina Fernández de Kirchner. Veremos qué pasa. Pero aquí la oposición también tendría que hacer una autocrítica. Fíjate que en esa votación terminan 35-35 y termina desempatando, Cristina no estaba presidiendo el Senado en ese momento, la esposa de Zamora, del gobernador de Santiago del Estero. Pero fíjate,
Lucía Cresel termina faltando, aliada, senadora de Neuquén, aliada a Juntos por el Cambio, donde estaba en Alemania. Y ahí tenés un montón de integrantes que también tienen que hacer un mea culpa de la oposición, me refiero. En el 2022, Juez, con su característica verborragia, termina diciendo que no iba a ser afín a la agenda de Cristina Fernández de Kirchner y termina dando el faltazo también cuando se votaba la ampliación de la Corte. Decía, tenemos la senadora neuquina y la diputada nacional de Río Tercero por Córdoba, Brover de Coni, que también termina faltando en diciembre del 2022 cuando se discutía la modificación de ganancias personales, que le responde a Evolución, a Rodrigo de Loredo. Entonces, el oficialismo seguramente va a tratar de hacer su juego y sacar una tajada en beneficio propio. Pero acá la oposición tendría que hacer una autocrítica. Cuando se los necesita, no están en el recinto, ni en diputados, ni en senadores.